Algunas bodas se susurran de generación en generación, porque la verdad es demasiado escandalosa para olvidarla. Agustín Lara, el hombre que escribió los boleros más románticos de México, supuestamente se casó con la niña a la que alguna vez crió como hija. Los matrimonios superpuestos de Pedro Infante provocaron tal enredo legal que se le consideró técnicamente un bígamo. Y Charlie Chaplin. Sus matrimonios con actrices adolescentes lo llevaron al exilio, al escándalo y al divorcio más caro de su época. No eran solo historias de amor fallidas, eran uniones explosivas que desafiaban normas sociales, enfurecían a autoridades religiosas y sorprendían incluso a los fanáticos más curtidos. Entonces, ¿qué hace que un matrimonio sea tan controvertido que se convierta en parte del folclore oscuro de la historia? Estás a punto de descubrirlo. Abel Salazar y Alicia Cárdenas. En febrero de 1944, Abel Salazar, uno de los actores más cotizados de la época de oro de México, se casó con Alicia Cárdenas, hija del expresidente Lázaro Cárdenas, en una lujosa ceremonia civil en la residencia familiar de San Angelín. El evento atrajo a invitados de alto perfil de la política, el gobierno y la industria del entretenimiento, acompañado de una cobertura mediática extensa. Dos orquestas, una de mariachi y otra de cuerdas, tocaron Blue Danube, Memories of Love y Sobre las olas, mientras Alicia descendía la escalera con un radiante vestido de satén sostenido por crinolina, deslumbrando a los asistentes. Pero entre tanto lujo, la actitud de Abel despertó rumores inmediatos. Fotografías lo mostraban incómodo, serio, evitando las cámaras e incluso a su propia novia. Se especuló que el matrimonio podría haber sido arreglado o forzado, aunque los motivos precisos nunca se confirmaron. El contraste entre la alegría visible de Alicia y la incomodidad de Abel alimentó la idea de que la unión tenía más que ver con obligación, prestigio político o expectativas sociales que con el amor. Tuvieron dos hijas, Leticia y Alicia, pero su matrimonio fue turbulento y rodeado de rumores. Algunas fuentes afirman que duró poco más de un año, mientras que otras sugieren separación en 1950 o incluso 1957. Con el tiempo, quedó claro que la relación era inestable, marcada por la distancia, la presión pública y problemas personales no resueltos. Tras el divorcio, Abel volvió con su antiguo amor, la actriz Gloria Marín, casándose con ella en 1958, marcando su segundo matrimonio fallido. A pesar de las controversias, Salazar continuó una prolífica carrera cinematográfica, recordado por papeles icónicos en Capullito de Alelí, Los Tres García y otros clásicos, Anna Nicole Smith y J. Howard Marshall II. Anna Nicole Smith pasó de una infancia modesta en Texas a la fama internacional como modelo de Playboy y actriz de Hollywood. A los 17 años se casó con su primer esposo, Billy Smith, y a los 18 dio a luz a su hijo Daniel. Ya en sus 20 era madre soltera, sobreviviendo con trabajos mal pagados y bailando en clubes de Houston, soñando con riqueza y fama. En 1991, el destino la cruzó con J. Howard Marshall II, magnate petrolero de 86 años, recientemente viudo y enfermo. Marshall quedó prendado de Smith, colmándola de dinero, regalos y lujos. En 3 años, ella se convirtió en sensación mundial. Playmate of the Year, modelo de Guess y actriz secundaria en cine. A pesar de los 63 años que los separaban, se casaron en 1994. Anna tenía 26 y Marshall 89. La ceremonia en la White Dove Chapel de Texas fue breve y privada. La prensa desconfiaba instantáneamente, tachándola de cazafortunas, pero Smith aseguraba que su matrimonio se basaba en el amor. La unión duró solo 13 meses antes de que Marshall falleciera en 1995. Lo dejó fuera de su fortuna de $1.600 millones, desatando un caos legal. Smith alegó promesas de provisión,
mientras el hijo de Marshall, y Pierce Marshall, defendía el testamento. Durante la década siguiente, los tribunales se involucraron, llegando 2 veces a la Corte Suprema de EE. Smith ganó algunos fallos inicialmente, pero finalmente, tras su muerte, la herencia fue adjudicada totalmente a Pierce. Entre disputas legales, Smith sufrió tragedias personales. Su hijo Daniel murió por sobredosis días después del nacimiento de su hija Danielyn en 2006. Sumida en depresión y abuso de sustancias, murió por sobredosis accidental a los 39 años en 2007. Danielyn quedó como su única heredera, pero sin la fortuna esperada. El matrimonio Smith-Marshall sigue siendo uno de los más controversiales de la historia. Un romance mediático y generacional que fascinó al público, generó décadas de litigios y terminó en tragedia personal. María Félix y Jorge Negrete. María Félix regresó a México en 1952 tras filmar La Pasión Desnuda en Argentina, donde vivió un intenso romance con Carlos Thompson. La relación terminó de manera abrupta, dejando a Félix recelosa del amor. Poco después, el destino la reunió con Jorge Negrete, el famoso charro cantor, con quien había compartido décadas de rivalidad. Su primer encuentro fue en 1942 en el set de El Peñón de las Ánimas, donde la tensión y los egos enfrentados marcaron sus interacciones. Félix apenas iniciaba su carrera cinematográfica, mientras Negrete buscaba consolidarse con su entonces novia, Gloria Marín. Discusiones, desplantes profesionales y orgullo personal crearon una hostilidad duradera entre las dos estrellas. Para 1952, las circunstancias habían cambiado. Negrete terminó su larga relación con Marín en medio de rumores de infidelidad y comenzó a perseguir a Félix con regalos, serenatas y atenciones fastuosas. El romance escaló rápidamente y en pocas semanas se comprometieron, sorprendiendo a la prensa y a amigos por igual. Algunos alegaron que el matrimonio nació de la venganza y el ego, una forma de Negrete de reafirmar su dominio tras el desengaño con Marín. Se casaron el 18 de octubre de 1952 en una ceremonia celebrada como la boda del siglo. Negrete lució un traje tradicional de charro, Félix, un vestido rosa con rebozo. La celebración fue auténticamente mexicana, con chilaquiles, mole, quesadillas y pulque. A pesar de la grandeza, el matrimonio fue trágicamente breve. Solo 13 meses después, Negrete murió de cirrosis causada por hepatitis C no tratada, dejando a Félix viuda y desconsolada. Incluso ante la opinión pública, su unión estuvo marcada por tensión, rivalidad y luchas de poder. Este breve matrimonio, forjado entre amor, orgullo y quizás despecho, se convirtió en uno de los más icónicos y controvertidos de la historia del entretenimiento mexicano. Marilyn Monroe y Joe DiMaggio. El breve matrimonio de Marilyn Monroe y Joe DiMaggio se convirtió en una de las uniones más comentadas de la historia estadounidense del siglo XX. Cuando se conocieron en 1952, Monroe tenía 25 años y ascendía como el máximo símbolo sexual de Hollywood, mientras DiMaggio, 12 años mayor, recién se había retirado como leyenda de los New York Yankees. El público quedó fascinado, realeza del cine y grandeza deportiva entrelazadas. Pero bajo el glamour se ocultaba una relación turbulenta y muchas veces abusiva que duraría solo 9 meses, aunque su vínculo persistió toda la vida de Monroe. El noviazgo comenzó con cautela. Monroe esperaba un atleta ostentoso, pero encontró a DiMaggio reservado, silencioso y sorprendentemente protector. Viajaron por todo el país para mantener la relación, ella en la costa oeste, él en la este, ambos lidiando con la presión de la fama. Se casaron el 14 de enero de 1954 en el Ayuntamiento de San Francisco, y su ceremonia civil se convirtió en una escapada relámpago a Japón para la luna de miel. Desde el inicio,
El matrimonio fue tenso. Las obligaciones de Monroe, incluyendo una gira a Corea, chocaban con el deseo de control de DiMaggio, fomentando celos y tensión. La posesividad de DiMaggio se intensificó al regresar a Estados Unidos. Dictaba el vestuario de Monroe, restringía sus trabajos y se entrometía en su vida profesional. La icónica escena de la rejilla del metro en The 7-Year Itch supuestamente lo enfureció, con reportes que indicaban que golpeó a Monroe en un arranque de celos. Incidentes en el set y moretones alimentaron especulaciones sobre abuso físico. Monroe, enfrentando inseguridad, depresión y dependencia de sustancias, se encontró atrapada entre las tendencias controladoras de DiMaggio y su imagen pública de estrella glamorosa. Las tensiones escalaron. La cercanía supuesta de Monroe con su maestro de canto Hal Schaefer y otros hombres, junto con los celos de DiMaggio, crearon un ambiente volátil. Las discusiones se volvieron espectáculos públicos, la prensa los escrutaba sin descanso. En octubre de 1954, Monroe solicitó el divorcio alegando crueldad mental. La noticia devastó a DiMaggio, quien permaneció obsesionado, asegurando en cartas que su corazón se rompía aún más al verla llorar. Incluso después del divorcio, DiMaggio nunca cortó la relación. Cuando Monroe enfrentó crisis de salud mental, intervino, asegurando su salida de un hospital psiquiátrico en 1961 y apoyando su recuperación. Le prestó dinero, asistió a sus hospitalizaciones y permaneció como presencia constante, incluso cuando ella se casó y divorció del dramaturgo Arthur Miller. Su conexión persistió hasta la muerte de Monroe por sobredosis de barbitúricos el 5 de agosto de 1962 a los 36 años. DiMaggio reclamó su cuerpo, organizó un funeral privado y prohibió la asistencia de la élite de Hollywood. Durante 37 años, envió rosas a su criptáforo 3 veces por semana, cimentando una devoción que superó su matrimonio violento, apasionado y trágicamente breve. Su unión, aunque corta y marcada por celos, abusos y ambiciones contrapuestas, sigue siendo emblemática del amor obsesivo, los deseos no cumplidos y el choque entre fama y vulnerabilidad personal. Elvis Presley y Priscilla Beaulieu. Elvis Presley conoció a Priscilla Beaulieu en 1959, cuando él tenía 24 años y ella apenas 14. Su relación comenzó en Alemania, bajo la supervisión del padrastro de Priscilla, oficial de la Fuerza Aérea estadounidense. Desde el inicio, Elvis quedó cautivado y buscó moldear a Priscilla según su ideal, apariencia, comportamiento e incluso personalidad. Se convirtió en su muñeca viviente. Su cabello teñido a juego con el de él, maquillaje dictado, ropa cuidadosamente seleccionada y postura corregida, todo bajo su influencia. La relación permaneció físicamente inactiva durante años, aunque Elvis mantenía otros romances. Priscilla vivía parcialmente en Graceland mientras terminaba la preparatoria en Memphis, tomando pastillas que Elvis le proporcionaba para mantener su estilo de vida nocturno. Su adolescencia estuvo dominada por su mundo. Sus propios deseos e identidad eran secundarios. Sin embargo, lo amaba, a pesar de sus infidelidades y naturaleza controladora. En diciembre de 1966, Elvis propuso matrimonio, presionado por su manager, el coronel Tom Parker, y se casaron el 1 de mayo de 1967 en una ceremonia secreta de 8 minutos en Las Vegas. Priscilla tenía casi 22 años, Elvis 32. 9 meses después nació Lisa Marie Presley. Incluso durante el embarazo, el matrimonio fue volátil. Elvis pidió una separación temporal, citando dudas personales y preocupaciones sobre la percepción pública. Tras el nacimiento, se dice que Elvis tuvo dificultades para intimar con Priscilla, viéndola como la mujer que amaba y la niña que alguna vez protegió. La frustración de Priscilla creció.
inició un romance con su instructor de karate, Mike Stone, y finalmente dejó a Elvis en 1972. El divorcio se finalizó ese mismo año, con Priscilla recibiendo un acuerdo económico considerable. A pesar de la separación, mantuvieron un vínculo cercano, criando juntos a Lisa Marie hasta la muerte de Elvis en 1977. Priscilla más tarde reflejó que tuvo que encontrar a Priscilla, liberándose de un matrimonio marcado por control, obsesión y fascinación social. Su unión sigue siendo una de las más controvertidas de la historia del entretenimiento, mezclando amor, manipulación y tragedia. Sophia Loren y Carlo Ponti. A los 16 años, Sophia Loren conoció al hombre que cambiaría su vida. Carlo Ponti, productor cinematográfico italiano 22 años mayor. Lo que comenzó como una relación profesional se volvió rápidamente personal. Ponti la mentoró, ayudándola a convertirse en estrella internacional, y eventualmente se enamoró de ella. Sin embargo, su camino hacia la felicidad se convirtió en uno de los matrimonios más controvertidos, legal y moralmente, en la Europa moderna. En 1950, Ponti aún estaba casado con 2 hijos. La ley italiana, influida por la Iglesia Católica, no permitía el divorcio, pero él y Loren iniciaron un romance secreto. En 1957, tras obtener papeles de anulación en México, se casaron por poder, es decir, 2 abogados los representaron durante la ceremonia. Al regresar a Italia, el Estado se negó a reconocer el matrimonio. Ponti fue acusado de bigamia y Loren fue etiquetada como concubina. Fueron públicamente avergonzados, enfrentaron excomunión y no podían aparecer juntos en público. Vivieron en el exilio durante años buscando reconocimiento legal. Eventualmente obtuvieron la ciudadanía francesa. La ex-esposa de Ponti también debió cambiar de nacionalidad para finalizar el divorcio. Finalmente, en 1966, Sophia Loren y Carlo Ponti se casaron legalmente en París. A pesar de rumores persistentes, múltiples tentaciones y varios abortos espontáneos, Loren permaneció leal. Tuvieron 2 hijos, Carlo Jr., director de orquesta, y Eduardo, cineasta que más tarde dirigió a Loren en The Life Ahead. Ponti no solo fue su esposo, sino su productor, protector y socio creativo de toda la vida. Produjo más de 150 películas, incluyendo Dr. Zhivago, pero siempre afirmó que su mayor logro fue Sofía. Su matrimonio, alguna vez considerado ilegal e inmoral, duró más de 50 años hasta la muerte de Ponti en 2007. Loren reflexionó. Me amenazaban con el fuego eterno. ¿Y por qué? Me había enamorado de un hombre cuyo matrimonio había terminado mucho antes. Su único arrepentimiento, nunca haberse casado con vestido blanco. Charlie Chaplin y Lita Grey. En 1924, Charlie Chaplin, ya uno de los hombres más poderosos de Hollywood con 35 años, dejó embarazada a Lita Grey, de apenas 15 años, a quien conocía desde que tenía 8. Ella había sido elegida como ángel en The Kid, y para cuando era adolescente, Chaplin la perseguía abiertamente. Cuando el embarazo se volvió innegable, Chaplin entró en pánico. En lugar de casarse como había prometido, sugirió un aborto e incluso ofreció dinero para hacer desaparecer el problema. La familia de Lita se negó. Se arregló un matrimonio forzado en México cuando ella cumplió 16 años, y la pareja regresó a California para enfrentarse a una prensa que olía a escándalo. La noche de bodas, Chaplin dijo a amigos: «Este matrimonio es mejor que la prisión». Más tarde le dijo a Lita: «Te haré tan harta de mí que no querrás vivir conmigo». El matrimonio estuvo lleno de crueldad. Lita más tarde acusó a Chaplin de demandas sexuales repugnantes, degradantes y ofensivas, diciendo que insistía en actos que había practicado con otras actrices. Los documentos de divorcio alegaban abuso emocional, insultos llamándola de baja cuna y ausencia de afecto hacia sus hijos, Charles Jr. y Sidney,
nacidos durante el breve matrimonio. Lita dio a luz sola, mientras Chaplin estaba ausente y escribió que se sentía invisible en su propio hogar. Para 1927, Lita solicitó el divorcio, y el caso desató un escándalo mediático. Chaplin tuvo que pagar $825,000, la mayor liquidación por divorcio en la historia de Estados Unidos hasta entonces. El tribunal incluso congeló sus bienes para evitar que ocultara dinero. Solo se hicieron 16 copias oficiales de los explosivos 50 documentos de divorcio, algunas enviadas a bancos, otras a estudios de cine. Una de ellas resurgió un siglo después, revelando nuevas capas del lado oscuro de Chaplin. Aunque Lita disfrutó brevemente de la fama del escándalo, sus intentos en el mundo del nightclub y el vaudeville fracasaron. Eventualmente trabajó en retail para mantener a sus hijos. Se casó 3 veces más, pero nunca escapó totalmente de la sombra de Chaplin. En sus últimos años, suavizó su postura, llamándolo inseguro y admitiendo que era una máquina cuando se trataba de sexo. Chaplin la omitió completamente de su autobiografía. Lita murió en 1995, silenciosamente, siendo la última de sus 4 esposas. Pedro Infante e Irma Dorantes. Pedro Infante, ícono amado de la época de oro de México, vivió una vida llena de fama, música y controversia. Entre sus muchos romances, ninguno fue tan intenso o escandaloso como el que tuvo con Irma Dorantes, actriz a quien conoció en el set de Los Tres Huastecos en 1948. Ella tenía apenas 13 años, y Pedro le llevaba 17 de diferencia. Cuando su romance se hizo público, Pedro ya estaba casado con María Luisa León, desatando acusaciones de bigamia y batallas legales que conmocionaron a la nación. A pesar del escándalo, el amor entre Pedro e Irma creció. Él la adoraba, llamándola ratón, e incluso le encargó la canción Nuestro amor para capturar su pasión. Soy tuyo, solo tuyo, aunque el mundo no quiera que sea feliz contigo. Eres mía como yo soy tuyo. Si ayer nos amamos, hoy nos amamos aún más. Ese es nuestro amor. Su romance fue intenso, clandestino y alimentado por el juicio social. La pareja esperó hasta que Pedro obtuvo el divorcio de María Luisa para casarse legalmente el 10 de marzo de 1952, celebrando su luna de miel en Cozumel a bordo de su avión privado, el Ratón. De esta unión nació su hija Irmita, símbolo de la vida que intentaron construir en medio de la mirada pública. La tragedia llegó el 15 de abril de 1957, cuando Pedro Infante murió en un accidente aéreo, dejando a Irma viuda y desolada. Aún más doloroso, un fallo de la Suprema Corte reconoció a María Luisa como su viuda legal, obligando a Irma a permanecer en las sombras durante el funeral. Incluso en la muerte, la vida de Pedro con Irma estuvo marcada por la controversia, un amor apasionado, turbulencias legales y escándalos públicos. Agustín Lara y Rocío Durán. Agustín Lara, el legendario compositor mexicano conocido como El Flaco de Oro, vivió una vida llena de música, fama y escándalo. Mientras sus melodías encantaban a millones, su vida privada estuvo marcada por controversias, especialmente sus relaciones con mujeres décadas más jóvenes. Entre las más polémicas estuvo su matrimonio con Rocío Durán, una joven a la que había criado informalmente como hija, lo que generó susurros de impropiedad que perduran hasta hoy. Lara conoció a Rocío cuando era niña, bajo la tutela de su antigua amante, la actriz María Félix. Cuando sus padres murieron, Lara se encargó de su educación y cuidado, enviándola incluso a un colegio de monjas. Para cuando Rocío tenía 17 años, Lara contaba 60. La diferencia de edad ya levantaba cejas, pero lo que más escandalizó al público fue la relación paternal que habían mantenido previamente. Lara propuso matrimonio y ella aceptó, aparentemente para protegerlo a él y a sí misma de los comentarios.
aunque críticos han cuestionado la ética de que un antiguo guardián se casara con su pupila. Antes de Rocío, la vida romántica de Lara ya era tormentosa. Había tenido apasionados y muchas veces destructivos romances con mujeres como Angelina Brusqueta y María Félix, con episodios de celos, manipulación emocional e incluso violencia. Cartas, diarios y manuscritos recuperados muestran a un compositor que combinaba encanto con control, creando relaciones donde amor, poder y arte colisionaban. Brusqueta describió encuentros en los que el temperamento de Lara escalaba a intimidación física, obligándola a esconderse mientras él arremetía. Un recordatorio de que su vida personal era tan intensa como su obra musical. Incluso su proceso creativo alimentaba la especulación. Aunque escribía sus propias letras, carecía de conocimiento formal de notación musical. Silbaba melodías y colaboraba con compositores profesionales para transcribirlas en partituras, un método que dio lugar a rumores sobre autores fantasma, difuminando aún más la línea entre genio y engaño. La unión con Rocío, formalizada en Madrid en 1964, fue breve en años, pero monumental en escándalo. Prensa, figuras de la sociedad y fanáticos debatieron sobre moral, legalidad y amor. ¿Consentía realmente Rocío o fue arrastrada por una dinámica de poder e influencia? ¿Era verdadero romance o una cobertura socialmente aceptable para una relación éticamente cuestionable? Lara falleció en 1970, dejando a Rocío como viuda, quien aseguró sentir más afecto que propiedad, cuidando su legado en lugar de explotar su fortuna. De ceremonias secretas a escándalos públicos, estos 25 matrimonios nos recuerdan que el amor no siempre sigue las reglas y a veces las reescribe por completo. ¿Cuál de estos matrimonios te sorprendió más? ¿Crees que el amor alguna vez justifica la controversia? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y no olvides darle like, compartir y suscribirte para más historias inéditas de las vidas más dramáticas de la historia.